Bandidos Rurales por León Gieco, y estamos aquí ya con Franco Venturi, la columna de todos los miércoles. Buen día, Franco, ¿cómo estás? Buen día, Cecilia, para vos y toda tu audiencia. Bien, bueno, Franco, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy traje para hablar un tema que, a ver, muchos pacientes por ahí me preguntan, y inclusive los profesionales a veces tenemos alguna dificultad para encuadrar bien las diferencias. Y es entre vértigo, que es el vértigo, y que es el mareo cervical. Son dos entidades bien distintas, generadas por distintas estructuras y distintas partes de los sistemas o aparatos de nuestro cuerpo, que a veces el profesional tiene dificultad, o tenemos dificultad a veces en exprimir, y el mismo paciente a veces no puede o no le sale exprimirse adecuadamente, y confunde el término y cree que son las dos cosas iguales. En el caso del vértigo, el vértigo, ¿qué vendría a ser? Es una sensación en la cual hay, de parte de la persona, un movimiento interno en tu cabeza, ¿no es cierto?, en el cual hay un giro o medio giro, dependiendo la entidad, si es leve, si es moderado, si es más grave. Pero bueno, lo importante es que sepan esto, que hay un giro y hay un movimiento, ya sea o de la persona, que me estoy girando yo, te dice, o se gira la habitación. El entorno. El claro, entorno. El entorno. El giro puede ser en el sentido de las agujas del reloj o al revés, ¿no es cierto? Y la persona, esta sensación es tan fuerte que tiene... le agarra como miedo y necesita sentarse o en el piso o en la silla o a donde sea, en la cama, o tirarse en la cama, o acostarse. Algunas personas hay que se acuestan en el piso porque tienen miedo a caerse. O sea, en definitiva, todo esto está generado porque tenés miedo a perder el equilibrio, a perder tu estabilidad, ¿no es cierto? Y terminar en el piso y golpearte y que te pase algo más grave, ¿no es cierto? Claro. Que te quebré o te golpeé la cabeza. Esto se da en situaciones específicas, Franco. Por ejemplo, no sé, estoy en una escalera haciendo algún trabajo, me subo a una silla a cambiar una lamparita, o ¿sí? se da en cualquier situación. Exactamente, y es la sensación esta que tiene de movimiento, es una sensación que es real. O sea, cuando la persona lo percibe, cuando la persona le viene esto que vos decís en cualquier situación, la situación esta, el sentir esto, que se te mueve la habitación, o se te mueve el piso, o te mueve, o te estás girando vos, te moves vos, la sensación es real. Después, el momento que se da el vértigo, generalmente se va a dar con un movimiento de la cabeza, y el movimiento de la cabeza tiene que ser brusco. ¿Esto por qué? Y ahí radica la diferencia. El vértigo está causado siempre por el oído, pero no por el oído que escuchamos, sino por el oído interno, que se le llama. El oído interno, a su vez, está compuesto por la parte laberíntica, con la cóclea, con este caracolcito que es la parte de la audición, y la parte del vestíbulo, ¿no es cierto?, que está compuesto por otras dos cositas, más los canales semicirculares. Está el utrículo y otro pedacito que hay. Esto genera el desequilibrio en el caso del vértigo. ¿Es esto o el sistema nervioso central? Cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos de alguna enfermedad generalmente que tiene que ver con el cerebelo, que el cerebelo es nuestro centro de equilibrio, y esto afecta a eso, como por ejemplo el mal de Alzheimer. A la larga, con el mal de Alzheimer, cuando evoluciona, va a causar problemas de desequilibrio. ¿Por qué? Porque va a atacar el cerebelo. Bien. ¿Estamos? Claro, todo lo que tiene que ver con el oído también te desestabiliza. Por ahí empieza todo, digamos. Todo. Entonces, pero esto está generado, esto es lo que se le llama vértigo, y cuando está afectado el oído interno, te va a generar esa sensación real de giro o de movimiento tuyo, que vos te estás moviendo, que vos te movés o para la derecha o para la izquierda, en un semigiro o un giro completo, o que la habitación en la que estás, o en la calle, que toda la calle, que todas las casas se te giran o se te mueven, ¿no es cierto? Eso está generado por esto que yo te digo, que es el oído interno, o bueno, por algo más grave, que viene a ser por el sistema nervioso central.
Este problema que se da en el oído interno va a dar, y de ahí nosotros podemos diagnosticar, ¿no es cierto? Va a dar lo que nosotros le llamamos un nistagmus. Que este nistagmus, en el caso del mareo de origen cervical, no está. ¿Qué es el nistagmus? Es un movimiento involuntario de los ojos, de la pupila y del globo ocular. Pero más que todo pupilar. ¿Cómo se llama, Nistagmus. Bien. Cuando se produce el vértigo, sí. O sea, cuando hay un problema, generalmente el vértigo está dado por... Dicen que hablan de una, no se sabe al 100%, pero hablan de una hipersensibilidad o que se sensibiliza mucho estos canales semicirculares que están en el oído. Tenemos 3 canales semicirculares, uno anterior, uno posterior y uno horizontal, que es lo que por allí va a pasar la endolinfa junto con los otolitos, que son unos cristales de calcio que están adentro, que van a terminar en el vestíbulo, en el utrículo. Allí va a estar el depósito, y esto nos va a dar el sentido del equilibrio. Cuando pasan, o hacia derecha, izquierda, o adelante, hacia atrás, o por el canal horizontal, eso te va a dar, cuando pasa este líquido, que no es agua, es un poco más espeso, te va a dar el sentido del equilibrio y de la estabilidad, ¿no es cierto? Y de la posición de la cabeza. Vendría a ser como un nivel que usan los albañiles, claro. ¿No es cierto? Que va la bolita, va para un lado, va para el otro, es líquido que va para un lado, líquido que va para el otro, generando... le ponen este aire para que marque, ¿no es cierto? Claro. Nosotros no lo tenemos, pero bueno, genera esa sensación, y eso te va a dar el equilibrio. Cuando esto falla, se produce en el ojo esta contracción o este movimiento, más que contracción, este movimiento involuntario de la pupila, que puede ser en sentido antero-superior, o sea, para arriba y para abajo, para los costados, o bien en sentido circular. Bien. Todo no esto... hace un giro sino que es chiquito. Tenés que generalmente alumbrarlo o tratar de decirle al paciente que abra grande los ojos, pero si está mareado y se agarra por todos lados, por ahí le cuesta abrir los ojos, hacer 2 cosas, y el profesional tiene que agarrar con los 2 dedos, tratarle de abrir el ojo para ver si este ojo o se mueve el ojo entero, o bien la pupila hace este movimiento involuntario. Claro, como que titile. No es que titile, sino que se mueve. Derecha, izquierda, o arriba, abajo, o circulitos para un lado o para el otro. Esto genera molestia también. No. No. Es algo involuntario. No, exactamente. Es algo que lo maneja el vestíbulo, que lo maneja el oído interno. ¿Me entendés? Desde el oído maneja este movimiento involuntario en los ojos. A través de unos reflejos que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos 4 reflejos que van a manejar todo esto. Y eso genera este nistagmus. Bien. Entonces, y a través del nervio que está conectado una cosa con la otra. Bien, entonces para pasar en limpio, porque dijimos un montón de información, para pasar en limpio, cuando se nos genera esta sensación de giro o giro completo, tiene que ver con vértigo, que viene desde el oído interno. O del sistema nervioso central. Bien, del cerebelo. Del cerebro, porque también puede haber alguna enfermedad en el cerebro, ¿no es cierto? Y esto puede causar esto. A ver, puede haber un ACV, por ejemplo, el paciente tener un ACV, o puede haber un Meniere, que también, pero no es central, pero no importa, un Meniere también tiene que ver con el que es periférico, pero también puede haber una migraña, que se le llama, yo no he visto, pero se llama migraña vestibular, y bueno, causa esto, hay un fuerte dolor de cabeza, muy muy fuerte, generalmente de un solo lado, y esto genera desequilibrio, ¿no es cierto? Esta sensación real, ¿no es cierto?, de que te está girando o vos o el entorno, es una sensación real, y esto lo genera el oído interno, que a su vez nosotros, para hacer el diagnóstico, cuando se te produce esto, siempre va a haber este nistagmus, va a ir siempre acompañado por el nistagmus. ¿Por qué? Porque tienen conexión el ojo, digamos la pupila y el ojo, con el oído. Porque ahora voy a explicar que para vos tener equilibrio, para poder tener estabilidad, pero sobre todo equilibrio, 3 sistemas tienen que unirse para lograr esto, que va a ser los ojos, con la vista, vamos a lograr equilibrio, el oído, con esto que yo te hablo de la endolinfa y los conductos semicirculares, va a lograr el equilibrio, y la última pata de esto es la propiocepción, que tiene que ver el cuello, pero también tiene que ver los pies, lo que vos sientas. Donde estás parado, cómo estás parado, si para arriba, para abajo, de costado, en un pie, en 2 pies. Claro.
si es irregular el terreno, si es planito, si estás en una montaña en subida o estás en la montaña en bajada, y eso te va a ir dando, ¿no es cierto? Te va dando la propiocepción, te va dando la sensación de cómo estás y cómo está el cuerpo en el espacio. Todas estas tres cosas van a llegar al cerebro, van a generar una información, esta información va a llegar al cerebro, el cerebro la va a procesar en una milésima de segundo, o más rápido todavía que una milésima de segundo. Y las tres informaciones de estos tres sistemas, visual, auditivo, que no es auditivo, visual, el equilibrio del oído interno y la propiocepción, lo que siente el cuerpo, van a llegar los tres al mismo tiempo al cerebro, y el cerebro lo va a procesar y va a generar el equilibrio, que vos estés en una posición, la cabeza la ponga en una determinada posición. El cerebro, ¿qué es lo que quiere? Va a tratar de que los ojos estén mirando siempre al frente y siempre derecho, horizontal. Claro. Va a tratar, después, bueno, depende, si sos un aviador y haces acrobacia, claro, hace giro, y lo acostumbras también y se entrena, ¿no es cierto? Pero por eso cuando vas a un barco, yo no fui nunca a un crucero o algo por el estilo, pero dicen que vomitas un día, 2 días, una semana seguida. Claro. Porque se te mueve, la propiocepción se te mueve, la vista se te mueve y el oído interno está todo el tiempo moviéndose. Y hasta que eso se entrena y se acostumbra, vas a tener vértigo, y por eso te dan generalmente ciertas pastillas para que no lo tengas, o te hacen acostar, y eso es una sensación de que vertiginosa, que los marineros no lo tienen. ¿Por qué? Porque ya lo acostumbraron. Pero los que hacían la colimba, y he atendido muchos pacientes que hicieron colimba, y la primera semana que estaban en el mar, o se la pasaban vomitando o mareados, que no es mareado, sino cómo estaban. Ellos decían, estaba mareado. Claro, no estaba mareado. Tenían un síndrome vertiginoso provocado por esto que era, digamos, natural. ¿No es cierto? No era que estaban buscándolo o tenían una enfermedad o algo por el estilo. Bien, ahora si te contrataste un crucero de vacaciones y te sentiste mal y vomitaste todos los días. A mí me dicen mucho que he atendido pacientes que estuvieron una semana. Y si fueron 7 días, yo dije, tuviste los 7 días, pagaste. Mal. Para estar 7 días mal. Qué feo. La próxima tengo la montaña o el mar. Andate en avión. Y sí, mínimo. No es barato un crucero hoy. Y para pasarlo así... No, me quedo en mi casa. Toda la vida, la pila de pelo pincho. Ahora viene esa redonda, que no sé cómo se llaman, te quedas en esa. Yo sí, y está el riesgo ese. Y más nosotros... ¿En el avión se da esto también? Menos, muy poco. En algunos casos sí, pero poco. Se da cuando vas a la puna, por ejemplo, o subís en montaña alto, que se te apunan los oídos y tenés esa sensación. Bueno, por ejemplo, yo viajando a las sierras, nomás acá, donde hay una montaña, esas subidas y bajadas, estoy apunada por lo menos medio día. Bueno, y ese apunamiento hace que el oído no labure bien, ¿no es cierto? Y hace que puedas tener la sensación de desequilibrio, que vendría a ser, o de giro, y que vendría a ser un vértigo. En cambio, en el mareo, ¿no es cierto?, el mareo nace de la región cervical, por eso se llama mareo cervical, y ya no tiene que ver el oído, entonces no va a haber el nistagmus y generalmente el mareo viene acompañado por una sensación subjetiva en la cual tenés desequilibrio, en la cual vos tenés como una desestabilidad. Algunos hablan de que como que se me mueve ligeramente el piso. Y yo a veces suelo preguntarle, es como una borrachera cuando estás medio alegrón, que te agarras, viste, que caminas medio derecha, izquierda. Torcida. Sí, tratando de caminar derecho. Bueno, eso es. Ese es el mareo. En este caso, alcohólico, estamos hablando de etílico, si le querés llamar correctamente a la palabra. Pero es esa sensación. ¿Para qué? Porque no digo que todos nos hemos emborrachado en nuestra vida, pero bueno, es esa sensación, que es muy distinta al medio giro, o al giro completo, y es muy distinta a que te estás moviendo vos. La sensación es que a vos te gira adentro el cerebro. Muchos te dicen, se me está girando el cerebro, y eso es vértigo. Otros te dicen, se me gira toda la habitación, que es vértigo. Y otra cosa es que vos te levantes y no tengas el miedo a caerte y puedas caminar, y el paciente dice, no, yo lo mismo hice las cosas y al ratito se me pasó. Una vez que empecé a caminar, como que me fui acomodando
¿Y eso cuál es la diferencia? Esa, que no está el oído medio, el oído interno Afectado. no está afectado, y que lo causa es el movimiento de la cabeza o del cuello en el espacio. Y entonces generalmente los que están afectados son los músculos cervicales, las articulaciones, los nervios, que van hacia la cabeza, ¿no es cierto? Y eso lo que eso, al no funcionar bien esta parte propioceptiva, hace que el cuello no funcione bien y hace que la info que le llegue de cómo está la cabeza no llegue al mismo tiempo que lo otro. Y eso provoca esta pequeña sensación de que estás desequilibrado, que estás un poquito desestabilizado, como que tenés una claro, borrachera. Estás ahí bueno, que no sabes si estás del todo bien, del todo mal, que bueno, y son sensaciones... Estás inestable. Son sensaciones feas. Sí, ambas. El de vértigo es peor. Bueno, no sé si será vértigo, Mario, pero cuando te terminan una operación, el momento de levantarte también es como que te da vuelta todo, te transpiras completa y se te baja la tensión. Chao. Si se te da vuelta todo, estamos hablando que es más vértigo, o sea, que mareo. O la sensación vertiginosa, ¿no es cierto?, que mareo. Claro, porque por ejemplo, después de una cesárea, al levantar, al reincorporarse después, bueno, de que se acomodan un poco nuestros órganos nuevamente en nuestro interior, levantarse, yo creo que es una de las peores sensaciones del mundo. Eso es vértigo. Y por ejemplo, el fin de semana estuve en una montaña y me subí arriba de una piedra y dije, no, me dio vértigo, sentí como que estaba desestabilizada, me bajé y me fui para otro lado. Yo Desestabilizado no sé si es mareo. Más fobia. Pero si se te daba vuelta todo... No es como que se me da vuelta todo. O vos. Yo no sé si es fobia mía de no poder subirme a cosas altas, porque a donde me subo a una silla, a donde sea, no me siento estable. ¿Estás inestable? Claro. Eso es mareo. Bien. Y eso está causado más por la parte cervical, ¿no es cierto? Bien. Que tiene que ver que... Bueno, el mareo está causado por distintos sistemas y lo causan distintos sistemas. A ver, si tenés un problema circulatorio, corazón o que no funciona bien, te puede causar mareo, porque si no llega suficiente agua al tanque, digamos, hablando, sí. hablando bien, criollo, claro. Si no llega suficiente irrigación al cerebro y vas a tener esa sensación de desequilibrio, de inestabilidad, de mareo. Después, bueno, si vos no comiste durante todo el día, por ejemplo, y te faltan ciertos nutrientes, ¿no es cierto?, como puede ser azúcares, por decir una, llegado un momento del día podés como desequilibrarte, como estar inestable, ¿no es cierto?, pero porque te falta ingerir ciertos nutrientes, y eso que tiene que ver con el estómago, que no le pusiste, ¿no es cierto?, los nutrientes, y eso genera que te marees, que estés mareado. No siempre el mareo es de origen cervical, yo estoy hablando del mareo de origen cervical, pura y exclusivamente, ¿no es cierto?, que está causado por esto que te decía, que algunos de los sistemas, o puede ser las articulaciones, puede ser el nervio o los nervios, puede ser la parte muscular o tendinosa, que cause el mareo. ¿Qué pasa? A nivel propioceptivo, el cuello tiene por centímetro cuadrado 200 usos musculares. Los usos neuromusculares son como sensores, los sensores que tiene el auto para sensar algo, para saber cómo anda, cómo funciona. Bueno, esto para saber la posición, 200 en un centímetro cuadrado. Cada pedacito de cómo está puesto en el espacio. El dedo pulgar, que es el dedo más importante de nuestra mano, y es el que hace el 50% del movimiento, y nos diferencia de todos los demás mamíferos porque es el único que hace la oposición. El simio no lo hace a la oposición. A nosotros nos permite agarrar cosas. Claro, hacer garra. Y crear cosas. Tiene 17 usos neuromusculares. Bien. Y estamos hablando de algo que es muy sensible y con el cual vos y las personas ciegas ven. O yo, que laburo con mis dedos, yo veo con ellos. Claro. Estamos hablando que tiene 17, que serían muchos, porque en otras partes del cuerpo, por centímetro cuadrado, hay 5, 4. Bien, por ejemplo, acá ¿en qué lugar? El cuello tiene, en cualquier otra parte del antebrazo o el hombro.
y el cuello tiene 200 por centímetro cuadrado. Bien. Quiere decir que es muy sensible. Muy. ¿Y eso es para qué? Para saber en cada movimiento, cada músculo, cada nervio, cada tendón cómo se mueve. ¿Para qué? ¿Por qué hace esto la naturaleza? ¿Por qué lo hizo? Porque está viendo o está protegiendo ¿a qué? Al cerebro. Para saber cómo está posicionado en el cuerpo, pero a su vez lo está haciendo para perpetuarnos a nosotros, La especie, claro. para protegerla. ¿No es cierto? Bueno, esta cantidad de usos neuromusculares hacen que los músculos sean muy sensibles a que, si tenés una situación, por ejemplo, otro mareo de origen cervical, cuando estás muy estresado o muy ansioso. ¿Y qué pasa? Se te ponen rígidos los músculos. Y estos usos neuromusculares no se mueven ya como antes y no sensan las distintas posiciones de la cabeza en el espacio. Claro. O la sensan y la sensan tarde o mal, o no sensan. Porque vos estás muy rígido, si estás muy tenso, si estás muy estresado, muy ansioso, no va a haber mucho movimiento de la cabeza, y cuando lo muevas realmente vas a generar un cierto desequilibrio, porque va a ser un movimiento brusco. Y bueno, y esto es otro factor por el cual, que vendría a ser psicógeno o psicológico si querés, en el cual este estrés provoca que te puedas marear. Después, bueno, se ha investigado que si vos bloqueas ciertas articulaciones también provocas desequilibrio, si bloqueas ciertos nervios o ciertos nervios no funcionan bien también. Entonces vamos a comprender que el cuello y a su vez la parte cervical puede generar mareos. Y queremos diferenciarla del vértigo, y bueno, si la persona viene con dolor en el cuello, tiene que venir con dolor para que haya un mareo cervical. O que esté relacionado con la parte cervical. Te puede doler mucho el hombro, o tener una lesión de hombro, y eso te genera de que la parte cervical esté muy rígida, esté muy dura, no se mueva porque este hombro a vos te duele, entonces compensás con el cuello para mover, o con la parte de los trapecios, y bueno, el cuello se te pone muy duro, más un poco de estrés que te lleva esto acá, que no puedas mover el hombro, o el dolor de hombro, hace que te pueda llegar mareo, pero el hombro está directamente relacionado con el cuello, ¿no es cierto? No así, por ejemplo, un dolor de rodilla. Bien. Va a ser más difícil que yo lo relacione. Con algún mareo. Pero el con mareo algún cervical tipo. siempre tiene que ir, si es de origen cervical, siempre va asociado a dolor cervical o molestia cervical. Y siempre va asociado a que si yo muevo el cuello o la cabeza, la muevo en el espacio, va a empeorar los síntomas. Y si yo vuelvo, los va a mejorar. Y si trato, o sea, si hago un tratamiento, va a aliviar los síntomas cervicales y va a hacer que mi mareo se alivie. Bien. El mareo de origen cervical. Estamos de vuelta. Quiero aclarar. Sí. Siempre eso. Hago hincapié en eso porque quiero que quede bien claro que es de origen cervical. En este caso estamos hablando. En este caso puntual. Lo quiero diferenciar del vértigo porque muchas veces la persona llega al consultorio y dice, o el doctor me dijo, o el vecino me dijo que tengo un vértigo cervical. Y no, el vértigo no es cervical. El vértigo tiene que ver con el oído interno. Nada que ver. Nada que ver. Y el mareo es cervical. Entonces es una cuestión de que nos expresamos mal y nos comunicamos mal. O en realidad no tenemos bien lo que es la información de cada uno. Porque es que se confunden. Claro, porque si yo, mira, hasta que no lo dijiste en este momento, para mí, que se te diera vuelta en la habitación era un mareo, no un vértigo. Uh-huh. Entonces uno tiene los conceptos mal aprendidos. Bueno, después, sí. El vértigo generalmente está relacionado con una patología, oído interno. Bien. O sistema nervioso central. El mareo, como estábamos hablando recién, puede tener cervical, puede tener múltiples causas. El estrés por un lado, la ansiedad por el otro, si comes bien o no, si te alimentas bien. Las chicas que son anoréxicas, ¿a qué tienden? A estar siempre desequilibradas. Uy, no me siento bien, uy, siento que se me mueve todo. Claro, por falta de alimentos, justamente, nutrientes, minerales y demás cosas, ¿me entendés? Y tiene que ver con eso. ¿Y qué tiene que ver? Y el aparato digestivo, y el cuello no va a andar bien, y bueno, quizás venga de ahí. Personas que tienen, se les llamaba anteriormente aterosclerosis o mucho colesterol en las arterias, que se va reduciendo el flujo, y quizás se mareen más cuando se agachen, cuando se muevan, en determinados momentos del día.
Generalmente a esas personas, ¿qué se les dice? Levantar las piernas para que la sangre corre, claro. Cuando se te baja la presión también te mareas, y no tiene que ver con que el oído interno le pasó algo, sino que es una cuestión del corazón, de la presión que está mandando, pero sí te mareas porque sentís que necesitas acostarte y levantar las piernas. Y estás mareado. ¿No es cierto? Entonces, bueno, el mareo puede venir de distintos sistemas o distintos órganos, ¿no es cierto? De distintos aparatos. En cambio, el vértigo no, viene de ese lugar y de ese solo lugar. Bueno, llega a tu consultorio, Franco, alguien con esta patología. ¿Cómo seguís con eso? Una vez que... Te voy a decir la última cosa. Dale. Que esto ya lo he comprobado personalmente, porque una vez lo usé y lo compruebo con pacientes que vienen, y hay muchas pacientes me lo dicen. El doctor me dijo que lo usara y mucho tiempo, y yo siempre recomiendo que no. Las personas que usan el collar, sí, ese de goma espuma. De goma espuma, ¿no es cierto? El collarín, que se le llama. El collarín, exacto. O algunos le llaman cuello ortopédico. Hay estudios, y hay un estudio muy lindo de un tipo, que si lo usas más de 5 días seguidos consecutivos, sin sacártelo, ¿no es cierto? Te va a causar desequilibrio y mareo, y el mareo va a ser de origen cervical. ¿Qué pasa? El cerebro se acostumbra a no usar el cuello, porque tenés esto acá. Claro, estás inmovilizado. Perdés la propiocepción del cuello, la vas perdiendo, cada vez menor, y por otro lado los ojos también pierden la capacidad de seguimiento. Se vuelven más lentos, se vuelven más vagos. Claro, porque uno está con tipo robot, te mueves y te mueves en bloque. En bloque. Cuando vos lo sacás, tenés de vuelta esta libertad, y te genera inestabilidad en el cuello, en los ojos, que se mueven, que tienen que moverse para todos lados y laburar para todos lados, y eso te genera desequilibrio. Entonces, el uso prolongado de este collar, de este collarín, yo generalmente lo desaconsejo. Y sí aconsejo, si lo querés usar muchos días, sacalo, ponelo. No déjalo siempre. Bien. Salvo en los casos que haya una necesidad mayor, como por ejemplo una fractura, una luxación de una articulación. En esos casos, bueno, es otra cosa, ¿no es cierto? Hay una fractura cervical y lo necesitas poner, te pone uno más rígido, pero lo necesitas poner, y bueno, lo tenés que usar los 40 días, los días que haga falta, y bueno, está bien, ¿no es cierto? Yo te hablo de gente que le duele el cuello, o algunos vienen con mareo, pero gente sobre todo que tiene dolor cervical. Me dijeron que me lo ponga y que lo deje 15 días. Sí, déjalo, pero sacarlo, claro. Ponelo. ¿Por las noches es recomendable dormir con eso? Muchos me lo preguntan y yo digo, sacalo. Claro, porque además de ser incómodo... Más allá de la incomodidad, tener la cabeza en una almohada, en una cama... Claro, no relajado en otra situación, ningún lado. Claro. Y vos no te vas a caer tampoco, salvo que sacar eso genere mucho dolor. Bien, porque está este de goma espuma y después hay otro como más rígido. Sí, ese es el que te digo yo, que es para fractura, luxaciones, o avulsiones de la apófisis. Y bueno, hay distintas lesiones o alguna cirugía se pone ese para tratar de inmovilizar. Pero bueno, ese sí es necesario que lo dejes, porque lo que estás tratando de hacer el doc es inmovilizar la zona y que no muevas para no romper o para no causar más daño. Y necesitas un cierto tiempo, porque esos tejidos necesitan un cierto tiempo de curación. La piel a lo mejor necesita 7 días, pero el hueso a lo mejor necesita 30, para que de vuelta se haga el callo óseo y la fractura consolide, ¿me entendés? Claro. Entonces, bueno, necesitas ese tiempo para que ese tejido ande. Yo te estoy hablando en el caso de que vos te lo pones porque te duele el cuello. ¿Me entendés? Sí, perfecto, se entiende. Entonces, bueno, es para una recomendación esto, y muchos me dicen, pero el doctor me dijo que lo deje, y bueno, no importa si el doctor te dijo que te lo deje, pero está estos estudios, esto es así. Yo sí lo viví en carne propia, una vez tuve un accidente, me lo tuve que poner, y me acuerdo que el tercer día ya me sentía un poco inestable, entonces empecé a sacarlo. Venía estudiando justo eso también, bueno, se dio la casualidad, y empecé a sacarlo y ponerlo, y sí, lo usé el tiempo que el doctor me dijo, pero haciendo intervalos, estando parado inclusive, o sentado, pero sin. Obviamente cuando lo sacás, tenés que tratar de hacer, no vayas a agarrar una pala y te vas a poner a hacer un pozo de 1 metro por 1 metro, una pileta, qué sé yo.
tenés que Sí, se cierto entiende que cuidado, tiene que caminar tener... despacio, ir a tomar un café tranquilo, hacer cosas, ver la tele si querés, ¿me entendés? No salir en bici y hacerte ir hasta, como una vez un paciente me dijo, no, me voy a dar una vueltita acá y se fue hasta Rosito y volvió. Claro. Me voy a dar una vueltita, porque yo le dije, ya podés andar en bici, le había dicho el paciente. Bueno, voy a dar una vuelta y vengo. Di una vueltita, viene y me dice, ¿hasta dónde fuiste? Yo pensando que había dado una vuelta acá en las varillas, al centro cívico, qué sé yo, una cosa, una pasellata, como en Italia. Había ido hasta Rollito y había vuelto. Bien. Se sentía bien, me dijo. Entonces, Estaba muy bien, había tiendo sido... a aclarar porque... Había sido maravilloso el tratamiento que le habías dado, Bueno, pero Franco. tiendo a aclarar porque si pasa algo, entonces por ahí tendés primero a irte a... Sí, estás en la ruta, te estás yendo a Rollito, no te estás yendo a ir muy hacer lejos. primero A las despacio. varas, Entonces, no movete sé. despacito, lo mismo. Otra vez un paciente vino con un problema en la rodilla y le digo, también han dado una vuelta y se fue atrás de un camión hasta Alicia y volvió. Bueno. Tampoco es así, ¿me entendés? Entonces, si te vas a sacar ese collarín, hacé cosas Simples. ligeras, suaves, en la Simples. casa, movete y nada más. Era por eso. En el caso, bueno, de que venga el paciente, llegue y me diga que tiene o mareo o vértigo y me explique, bueno, primero trato de explicarle un poco la diferencia para que el paciente logre entender cuál es uno y cuál es otro, porque es muy importante que él después, cuando vuelve al episodio, él me comunique, ¿no es cierto? Primero me tengo que comunicar bien yo, que esa es la base de todo, y segundo, para que el paciente cuando me explique entienda qué es una cosa y qué es la otra, y cuando me necesita estar en seguridad y cuando no. Más allá que el paciente siempre sabe antes que el profesional cuándo estar en seguridad y cuándo no. Por eso te digo, en el caso del vértigo, buscar la seguridad y cuál es, como se te mueve mucho, como te moves mucho, buscas sentarte, acostarte o estar en una posición de seguridad. Bien. En cambio, en el mareo, al haber una inestabilidad, no es tan fuerte esa sensación de querer sentarte, de querer estar bien, sino que sabes que al minuto, y se me va pasando, se me pasó. Porque la cervical entra a funcionar mejor, y sale. La primera cosa que voy a hacer, bueno, la charla con el paciente me va a explicar, se llama anamnesis, el paciente me va a explicar cuál es la sensación, qué es lo que siente, qué tiene, qué no tiene, cuándo le dio, en qué momento, como vos decías, si se agachó o no se agachó. Muchas veces se da cuando se levantan de la cama, la gran mayoría. Exacto, y te dicen, me levanté rápido, a lo cual yo siempre les respondo, sí, puede tener razón, pero decime si hace un año no te levantabas igual, hace 2 años, hace 5 años, y te levantabas igual con la misma rapidez. No creo que ahora seas Carl Lewis o que corras, Sí, claro. que lo hagas súper rápido y que batas el récord mundial de levantarte más rápido que antes. Ah, sí, me dice, tenés razón. No es que tengo razón, nunca la tengo, sino que analicemos un poco y fíjate cuál es lo que está pasando. No es que te levantaste más rápido, es que estás teniendo un problema. Y vamos a ver si es el oído interno que te causa que es un vértigo, o si tienes un mareo y puede ser de origen cervical. Entonces, bueno, el paciente después te sigue contando. La anamnesis es muy importante para eso, para ver qué más o menos qué es lo que tiene y yo generar hipótesis. Y es más importante todavía, en estos casos y en todos los casos, voy a tratar de descartar las banderas rojas que se le llaman en medicina. Se llaman banderas rojas a patologías graves. Y bueno, si en el caso de que yo, el paciente me comunique y yo tenga la hipótesis de que lo que está teniendo es más grave de lo que yo creo o de lo que yo pueda tratar, la primera cosa que voy a hacer es derivarlo al médico. Bien. Generalmente trato que hagan lo mismo una consulta, pero muchas veces no quieren ir, ¿no es cierto? Sea para esta patología o para cualquier otra. Y si yo entiendo que se va de mis manos, que no es para mí, la primera cosa que hago es trato de mandarlo sí o sí al médico y que consulten un médico. Una consulta al médico no daña, no hace mal y previene y se descubren muchas cosas y muchas veces muchas cosas graves. Bien. Por ejemplo, si el paciente me dice, venía caminando y me caí de una, o me siento y me caigo y no puedo estar quieto, y a veces voy a pensar que tiene un tumor en el cerebro. Y Bien, no a puedo prestarle hacer- muchísima atención entonces a todas estas ¿Me entendés? pequeñas situaciones. Entonces voy a estar atento a qué le pasa. Si el paciente me dice, se me baja la tensión mucho y como que me desvanezco. Y bueno, concurrí a un médico para que traten de solucionarte el problema, o al revés, o tenés hipertensión. ¿Cuánto tenés de tensión? Y se tenés 18, 20. ¿Te la cuidás? Y a veces sí, a veces no. Alto, bastante alto. Por eso. ¿Estás medicado? Sí, a veces la tomo, pero la tomo y se me sube lo mismo.
Y más que yo hacer un tratamiento kinésico, tiene un que seguir a tratamiento manual rajatabla mío, un tratamiento mejor médico. concurrir, sí. O porque obviamente si tomás indiferentemente las pastillas, la O a lo atención mejor, no va a a estar lo mejor la siempre toma bien. indiferentemente porque la toma y se le sube lo mismo y a lo mejor no es la pastilla correcta o le dejó de ser la correcta. Claro, pero eso Tranquilamente, tiene que ver también necesita con un cambio tener... u otra cosa y bueno, para eso tiene que ir el doc, ¿no es cierto? Claro. O la doc, depende. Vamos Pero eso- a ser inclusivos. sí. Y Pero tiene eso también tiene que ver con que uno se haga los chequeos anuales correspondientes y esté atento a todas estas cosas. está muy bien eso que Hacernos vos decís, tiempo de tener tiempo. pero no para uno Sí. y para el cuidado de nuestra salud. Pero no todas las personas lo hacen. Ojalá todos fueran como vos, hiciéramos eso. Pero como no todos hacen eso, algunos son la porfean o dicen que no tienen tiempo o esto, o creen algunos que no van pierden el tiempo. No, es que a muchos no van al médico porque dicen que están sanos, que cuando van al médico les van a encontrar algo y después no saben más. Cuando en realidad lo que están haciendo es previniendo. Exactamente. Y entonces, bueno, por eso, ¿qué hago? Trato de explicarles que esto, aquello, cómo pasa, qué sucede, qué no sucede, para que concurran al médico. Esto para tratar de evitar muchas veces algo peor y descubrir a lo mejor, si yo veo que no es lo habitual o no tiene la sintomatología más o menos clásica, para que el doc profundice con otros estudios y a lo mejor hay algo que uno no, que se excede de uno. Claro. ¿No es cierto? Puede haber un aneurisma, puede haber, bueno, muchas cosas y dentro de esto a veces uno excede mi diagnóstico y prefiero que otro lo haga, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que trato es derivar y derivar no hace que yo sea menos o que esté mal lo mío, al contrario. No, justamente, Va a hablar bien de mí. Sí, ¿Me justamente entendés? para que si hay Muchas alguna veces otra... no quieren derivar, es por eso te lo digo. Muchas veces hay colegas míos que son reticentes porque creen que no, si yo lo puedo hacer, o no diagnostican, no hacen una anamnesis y no hacen banderas rojas, se le llama scrimmage, y no hacen el tema de las banderas rojas, y tratan como está, y a lo mejor el paciente era para otra cosa. Yo sí Bien, trato de hacerlo. o viene con otra cosa, como decía Me pasó hace un rato con esto de que puede llegar a tener un tumor. Por suerte me pasa poco, por suerte. Esto habla bien de los médicos, ¿no es cierto? Por suerte. Pero me pasó varias veces de tratar a la persona, no, en este caso no era por Mario, sino por otras cosas, y descubrirle yo el tumor, ¿no es cierto? Y derivarla yo a él, y que después se fue terminó siendo el médico. Y te sucede, por más que seas kinesiólogo, hay cosas que te suceden. O hay veces que la persona va al médico y no le cuenta todo, ¿no es cierto? Por lo que sea, y viene a nosotros y sí, se abren y cuentan todo, porque me pasa esto, y tú esto, pérdida de peso, no sé qué, y entras a dudar y decís, no, ¿por qué no vas? Y a veces le haces 2 palabras al claro, médico. Se sienten más confiadas a contártelo a vos que al propio médico. Le damos media hora, 40 minutos, 50 minutos, le damos 20 minutos de charla y no es una sola sesión, son 1, 2, 3 sesiones. El paciente se va soltando, la persona se va soltando, se va abriendo y uno va también investigando, preguntando para ver, porque a veces, como está la presentación del caso, hay cosas que te hacen dudar, ¿no es cierto? Porque no es la clásica y decís, acá puede haber algo más, y bueno, entonces cuando hacemos un par de preguntitas, yo entro a desconfiar y andá. Claro. Además, como vos decías, trabajás absolutamente todo con las manos y bueno, y seguramente que si hay algo raro lo palpás. Por un lado, por el otro tengo que ser muy consciente de mis límites y por otro lado tengo que siempre pensar en que yo tengo que trabajar en equipo. Yo trabajo solo en mi consultorio y estoy yo solo, pero no soy yo solo, dentro de los profesionales sanitarios. Y yo tengo que pensar que tengo que trabajar como equipo. Con un doctor. Con distintos doctores. Con que son distintos, porque puede estar el vascular, el traumatólogo, el general, el familiar. Bueno, no importa de quién vaya después la persona, pero yo tengo que pensar que yo estoy trabajando en equipo y que lo mejor es un tratamiento global para esta persona que se llama tratamiento holístico. Y yo tengo que darle lo mejor. Entonces, bueno, yo tengo que saber que tengo mis límites, que tengo mis virtudes y mis defectos, ¿no es cierto? Y bueno, que tengo que tratar de manejar eso. Y dentro de eso, tratar al paciente, ¿no es cierto? Y tratar de darle lo mejor. Y lo mejor en este caso sí es derivarlo, y lo tengo que derivar. Y muchos dicen, pero perdés el paciente. ¿Y qué me importa que yo pierda el paciente? Pero ese paciente te recomienda. Después gano por otro lado, que es lo que yo digo.
Seguramente. invierto en otro lado, pero aparte sobre todo le hace bien a la persona. Exacto. ¿Me entendés? La Sí, estás sí. defendiendo, la estás curando, que es a lo cual nosotros tenemos el código deontológico que hacer. Pero ya lo haces no por el código que uno firma, sino porque es una persona y decís, esto es lo que le va, porque tiene tal problema, no lo voy a curar yo. Claro, exacto. Me excede de Sí. mí. ¿Me explico? Sí, se entiende perfecto. Bárbaro. Entonces, bueno, a esta persona le haces eso, le hago el escrimas de banderas rojas para tratar de descartar si hay alguna patología un poco más grave. Las personas que tienen diabetes, y si la persona viene y me dice, no la tengo controlada, no la controlo, y bueno, tratar de concurrir a un médico, si es un diabetólogo mejor, o una diabetóloga, para tratar de tenerlo controlado, porque si la glucemia o se te baja mucho, te causa ¿qué? Un mareo, un Claro. desequilibrio, te vas a ir al piso, te vas a golpear. Porque cuando se te baja la glucemia, no es que se te baja de a poquito. No. Es como Se decís vos baja después de la cirugía. total. Es como Sí. decís vos después de la cirugía. Además, a la persona diabética, un golpe le puede generar una infección, algún otro tipo de trauma Fractura, y además de eso, que cuesta muchísimo en volver a sanar. El diabético muchísimo. le cuesta horrores sanar. Entonces, bueno, si la persona me cuenta eso, me cuenta que a veces hace caso, que no, que come dulce, o que no va al doctor, o que no está, si es un insulino dependiente, no la usa, sí la usa, y bueno, tengo que evaluar para derivar. Una vez hecho esto, una vez que hemos hablado bien con el paciente nos ha contado el caso, voy así a ir a la parte pura y exclusiva de la sintomatología. Generalmente el mareo de origen cervical va a ir acompañado por dolor de cuello o por dolor cervical o dolor cerca o algún dolor cerca o alguna afección cerca de la zona cervical o a veces le duele la espalda en la zona central, en la zona dorsal y están como doblados porque están muy doloridos, o a veces duele el hombro, como te decía antes, a veces duele la zona pectoral mucho, y bueno, eso genera que te dobles, perdón, y va a generar que el cuello no funcione bien, que genere que el cuello se ponga rígido, que se ponga duro, que esté, quizás hay un poco de estrés ambiental, marido, mujer, esto, aquello, la familia, el trabajo, líos, la situación económica, el país. Sí, todo. Bueno, entonces te lleva a que a Todo lo mejor fluye. que mires la televisión, que la prendas en un canal de noticias, eso va a hacer que estés estresado. Entonces, bueno, eso va a hacer que a lo mejor o te angusties o tengas problemas de angustia, depresión, y bueno, eso va a hacer que el cuello no funcione bien y que puede llegar a provocar. Esta sintomatología, el dolor puede ser leve, puede ser moderado, puede ser un dolor bastante fuerte, puede ir acompañado por dolor de cabeza, en otros casos puede no ir acompañado con dolor de cabezas, dependiendo, en este caso, en qué nervios van a estar afectados, qué músculos van a estar afectados. Cambia bastante a veces la sintomatología, otras veces dicen que el dolor de cuello es leve, ¿no es cierto? Que es muy ligero, pero que hace mucho tiempo que lo tienen. Y que pensaron que se le iba a pasar y no se le pasa, pero tomaron un antiinflamatorio, después tomaron un analgésico y se les pasó 3 días, después le volvió y después aumenta, pero después se disminuye porque salgo a caminar y estoy mejor, pero después vuelvo a estar. Y bueno, el correr del tiempo, que vos que tengas dolor, el cuello no se va a mover bien, va a tener dificultades, y bueno, esto te va a llevar a que pueda el mareo afectarte. Después, bueno, los movimientos de la cabeza o del cuello, cuando vos lo movés, van a empeorar los síntomas, ¿no es cierto? Eso es otra cosa que generalmente va junto, y el tratamiento que yo después le haga, le va a hacer que mejore los síntomas de mareo, ¿no es cierto? Y de dolor de cuello. Después otra cosa que, bueno, mientras el paciente me habla, yo más o menos ya sé que si es mareo o si es vértigo, si es mareo cervical o si es vértigo, pero muchas veces lo mismo, trato de hacerle la prueba de vértigo, ¿no es cierto?, para descartar. Porque muchas veces el paciente o no explica bien, o nosotros no entendemos bien, ¿no es cierto?, y otras veces el vértigo viene después. El paciente primero siente una cosa y después va acompañado de otra. Entonces siempre, o a veces va al médico y a la semana o a los 10 días viene de nosotros, o yo le doy turno. Tengo, por suerte, a lo mejor toda la semana completa y le tengo que dar turno a los 7, 8 días, y cuando llega, a lo mejor ahí la parte vertiginosa sucede. Entonces, bueno, por las dudas le voy a hacer el scrimmage para lo que es la parte vestibular o de vértigos. Hay un par de test que se hacen, uno se llama Dix-Alpike,
Con eso ves si hay nixtambo o no hay nixtambo, si el oído interno está coinvolto en esto, tiene relación o no. Después, bueno, le puedes hacer las maniobras que se llaman la maniobra de Semon también para ver si el oído interno está o no, o la de maniobra de Epley que también se hace como diagnóstico y como tratamiento. Y bueno, esto sirve para descartar al menos, decir, no, a ver, esto vértigo no es, el oído interno no es, descartamos. O sea, entonces, lo que más tiene es mareo, es cervical, entonces, bueno, lo que voy a hacer es un tratamiento manual a la parte articular, primero para que las articulaciones estén libres de dolor, estén móviles. Al tener de vuelta movilidad, le va a reducir el mareo. Para tratar la parte del nervio, la parte nerviosa, no la nerviosa que el paciente esté nervioso, sino la parte del nervio propiamente dicho, para que el nervio se relaje, se descontracture, que no es que se descontracture el nervio, sino que voy a descontracturar la parte muscular, la rigidez que tiene el músculo, voy a tratar de sacarla a esa rigidez para que vuelva a estar blando, para que el nervio no esté aprisionado o apretado en esa rigidez. Y entonces el nervio lo que va a hacer, va a respirar, y el cerebro, porque el nervio es una prolongación del cerebro, te lo va a agradecer y va a decir, no me está más apretando. Es como te aprieta la puerta de un auto el dedo. Sí. ¿Me entendés? Sí, bueno, no te está apretando todo el brazo o la cabeza. No, son zonas puntuales. Una prolongación tuya. Claro. Y lo sentís. Entonces cuando te abrís la puerta, qué lindo. Bueno, esa es la misma sensación que el cerebro, creemos que hace. Y después de eso sí, vamos a ir a la parte un poco más muscular con un masaje relajante. En algunos puntos voy a apretar y voy a meter el dedo, como se llama, algunos le llaman dígito, puntura. A mí me gusta decir meter el dedo en la llaga. A veces hay lugares, zonas ricas de dolor que apretás y provoca un alivio. Bien, para que descomprima. Exactamente, para que vaya mejor. Y después, bueno, en el medio de ese tratamiento le puedo hacer algunos test que se pueden hacer para saber si el mareo es realmente de origen cervical, pero ya moviendo la cabeza o moviendo los ojos, haciéndolo mover los ojos, para que siga un bolígrafo, por ejemplo, una lapicera, el paciente va a decir, no, estoy inestable, o hacerlo acostar y sentar rápido, y el paciente va a decir, no, estoy inestable. Y bueno, después el tratamiento va a ser que haga ciertos movimientos, uno se llama de Brandarov, que tiene que ver también para el vértigo, pero también sirve para el equilibrio, y es estar sentado y tumbarse por un lado, tumbarse para el otro, y causar ciertos desequilibrios para que los sistemas vuelvan a trabajar correctamente, ¿no es cierto? Vamos a empezar de menor o de una intensidad muy leve o muy menor, para que esta intensidad con el correr de los días sea mayor, ¿no es cierto? Pero así que generas el mareo. No, lo que yo trato de generar es desequilibrio para que los sistemas tengan que trabajar y se acostumbren a trabajar correctamente. Bien. Que las tres señales lleguen juntas, para que el cerebro después la procese junta, la va a procesar bien y va a andar. En personas con demencias, con Alzheimer, es más difícil porque el procesamiento está alterado. Claro. Que de ahí viene el mareo también. Por eso es del sistema nervioso central. Y ya no tiene nada que ver con el cuello, sino que tiene que ver con el que el cerebro no está funcionando bien y no procesa bien. Es como que la compu, el procesador no funcione bien. Que es distinto que no te ande internet o te ande lento. Porque el ancho de banda es de tanto y entra. Se entiende perfecto. Entonces, bueno, voy a tratar de entrenar la parte visual, la parte ocular, ¿no es cierto? Con esta lapicera, derecha, izquierda, arriba, abajo, haciéndose 8, yendo siempre para un lado o siempre para el otro, para que los músculos se entrenen, para que el nervio se entrene, para que todo se entrene. Vamos a hacer que el cuello gire derecha, izquierda, arriba, abajo, que haga círculos, también en el mismo seguimiento, pero bueno, para que sean más grandes los círculos, que lo siga con la cabeza. Vamos a hacer que camine sobre una línea. Después, cuando vaya a su casa, que camine por el cordón cuneta, suelo aconsejar que es a generar desequilibrio o hacer equilibrio, ¿no es cierto?, para que los sistemas propioceptivos también funcionen. Entonces, bueno, estos tres sistemas que estábamos hablando, el visual, el del oído interno y el propioceptivo, los vamos a tratar de estimular de distintas formas y entrenar para que la persona se sienta mejor. Otra vez hay unas medias esferas de goma, ¿no es cierto?, infladas con aire. Sí. Lo hacemos parar al paciente y que tenga equilibrio. Esas que tienen como bolitas, sí, como puntitos. Exactamente, para que haga equilibrio, y eso también va a generar desequilibrio
y la parte propioceptiva, la cabeza tiene que generar el equilibrio y lo vas entrenando de a poquito para que vuelva a su normalidad. Y generalmente sí, un gran porcentaje vuelve a su normalidad, por suerte. Bárbaro. Genial. ¿Algo más, Franco? La última cosa, la parte preventiva es mantenernos activos. La parte preventiva es hacer alguna actividad física. La parte preventiva es, en el caso de que estemos caminando, tratar de caminar, como digo yo, a veces por el cordón cuneta o por alguna línea, a lo mejor. Por una línea, o bien cuando te bañas y te terminas o mientras te estás bañando, te terminas de bañar, tratar de secarte, cuando tenés que secarte el pie, en una sola pierna. Bien. Y no apoyarte, sino tratar de quedarte en una pierna. Y bueno, vas tratando en la vida diaria de generar algo de equilibrio, ¿no es cierto? De generar un poco de movimientos a la hora de sentarte de la cama y sentarte, hacerlo normal, y a veces hacerlo para el otro lado, ¿no es cierto? Para que la parte sea vestibular, pero todo lo demás se mueva para los dos lados y use los dos lados, los dos hemisferios, y después tratar de entrenar la parte ocular. La parte ocular se entrena viendo un avión cómo se mueve, se entrena viendo pasar un auto, una moto, vos te quedás fijo y hacer el seguimiento con los ojos, y todo eso hace que estés entrenando diariamente, claro, digámoslo, y son pequeños ejercicios para tenerlos siempre entrenados. Bien. Exactamente. Obviamente que la parte, en el momento que estamos, la parte de estrés, la parte de ansiedad, tratar de, si se puede manejarla, controlarla. Hay distintas técnicas, hay cosas que se pueden hacer, desde técnicas respiratorias, yendo a yoga, pasando por deportes o tratando de cambiar hábitos en la vida, como yo, por ejemplo, hace 4, 5, 6 años con mi mujer decidimos no ver más noticieros y no prender más la televisión en esos horarios. Por lo menos en el horario del mediodía, el cual uno está comiendo. Uno está comiendo en familia. Eso hizo que uno estuviera menos tenso, menos tranquilo. Sé que las cosas suceden, pasan, porque sigue habiendo asesinatos, violaciones, muertes, choreos. Sí, demás problemas económicos. Pero bueno, al menos yo estoy más tranquilo conmigo, ¿no es cierto? Y no tengo tensión, no tengo estrés. Y de nada me sirve porque yo, viendo eso, no lo solucionaría tampoco. No sé si me explico. No es que no lo quiera solucionar, sino que excede a mi alcance. Claro, no está a tu alcance, exactamente. Nunca mejor dicho. Entonces, bueno, hay que ponerse en su lugar. Después hay gente que lo quiere ver y le gusta autoflagelarse y bueno, ya no claro, puedo decir nada. Exacto. En el caso, bueno, que haya Mario, se trata de eso, de que las situaciones estresantes, tratar de disminuirlas a la máxima expresión. A veces no se pueden completamente, ¿no es cierto? Pero bueno, tratar de que se pueda disminuir todo lo posible. Otras veces se puede ir a la psicóloga, se puede ir de un analista, se puede, bueno, hay distintas... Sí, hay un abanico de posibilidades enorme ahora. Por suerte, ¿me entendés? Y todo esto hace que a lo mejor hay gente que sale a correr y corre un montón y eso lo desestresa, otro sale a caminar, otro sale a andar en bici. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y eso te va a llevar a que el estrés sea menor y que te sientas mejor y que tu cuello en este caso y tus cervicales te lo agradezcan. Bárbaro, genial, Franco. ¿Algo más para agregar? Si no, ya estaríamos cerrando. Solamente saludarte a vos, agradecer a los pacientes por escuchar y que tengan un buen día. Columna 45. Lo número 45. Así es. Nos vamos con León Gieco, el cumpleañeros de hoy.